Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre es un placer enorme estar aquí con ustedes, compartiendo mis experiencias y mis pasiones. Y hoy, amigos, tengo una historia que me hace vibrar de emoción solo con recordarla. Una historia que involucra a la increíble Demet Özdemir, y que créanme, fue absolutamente mágica. Ya lo saben, soy una gran admiradora de Demet. Su trabajo, su personalidad, su forma de ser, todo me fascina. Desde que la vi en Erkencikus me conquistó por completo. Y luego con Doğu Unebkaderindir, demostró una vez más su inmenso talento y su capacidad para conectar con el público. Es una actriz excepcional, una persona encantadora, y una verdadera inspiración. Así que imagínense mi sorpresa y mi alegría cuando se presentó la oportunidad de vivir una experiencia muy especial relacionada con ella. Una noche que, como dice el título, fue inolvidable. Y hoy quiero compartir todos los detalles con ustedes. Prepárense para escuchar una historia que estoy segura, les emocionará tanto como a mí. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, quiero hacer una pequeña pausa para agradecerles a todos por su apoyo. Gracias por estar aquí, por ver mis vídeos, por comentar, por compartir. Su cariño y su entusiasmo son mi mayor motivación. Y para los que aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras historias y aventuras. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí. Vamos a la historia de la noche mágica con Demet Özdemir. Todo comenzó hace unos meses, cuando me enteré de que Demet iba a asistir a una gala benéfica muy importante. Era un evento exclusivo con una lista de invitados muy selecta y por supuesto con mucha demanda. La idea de verla en persona, de estar en el mismo espacio que ella, me generó una emoción indescriptible. Desde el primer momento supe que tenía que hacer todo lo posible por conseguir una entrada. La búsqueda fue ardua, llena de obstáculos y desafíos. Contacté a diferentes personas, investigué, busqué información por todas partes. No me rendí ni un segundo. Sabía que si quería vivir esa experiencia, tenía que luchar por ella. Después de semanas de esfuerzo y perseverancia, finalmente lo logré. Conseguí mi entrada para la gala. La alegría que sentí en ese momento fue simplemente explosiva. Grité, salté, corrí por toda la casa. No podía creer que mi sueño se estaba haciendo realidad. Estaba a punto de conocer a Demet, de verla en persona, de vivir un momento que recordaría para siempre. Los días previos al evento fueron una mezcla de emoción, nerviosismo y ansiedad. Estaba tan emocionada que apenas podía dormir. Pensaba en todo: ¿qué me pondría? ¿Qué peinado me haría? ¿Qué maquillaje usaría? Quería lucir lo mejor posible. Y sobre todo quería tener algo especial para Demet. Un detalle que demostrara mi admiración y mi cariño. Así que decidí hacerle un regalo hecho a mano. Algo único, algo personal, algo que reflejara su esencia y su belleza. Después de mucho pensar, me decidí por un cuadro. Un cuadro pintado por mí con todo el amor y la dedicación que podía dar. Elegí una foto de Demet que me encantaba. Una foto en la que se veía radiante con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Empecé a trabajar en el cuadro con mucha ilusión. Me pasé horas y horas pintando, mezclando colores, cuidando cada detalle. Quería que el cuadro fuera perfecto, que transmitiera toda la admiración que siento por ella. Usé pinturas acrílicas, pinceles de diferentes tamaños, y hasta algunas pegatinas para darle un toque especial. Me concentré en cada rasgo de su rostro, en cada expresión, en cada detalle de su vestuario. Quería que el cuadro fuera una verdadera obra de arte, un reflejo de su belleza y su personalidad. A medida que avanzaba en el trabajo, la emoción iba creciendo. Sentía que estaba haciendo algo especial, algo que iba a tocar el corazón de Demet. La idea de que ella recibiera mi regalo, de que lo guardara con cariño, me llenaba de alegría. Finalmente llegó el día del evento. El día más esperado. Me desperté muy temprano, llena de energía y emoción. Me preparé con calma, eligiendo cuidadosamente mi atuendo y mi maquillaje. Quería estar impecable, pero también quería sentirme cómoda y segura de mí misma. Llevé conmigo el cuadro cuidadosamente envuelto y protegido. Me aseguré de que no sufriera ningún daño durante el trayecto. Me sentía como una niña pequeña, llevando un tesoro muy valioso.
Al llegar al lugar del evento, la atmósfera era increíble. La elegancia, la música, las luces, todo creaba un ambiente mágico. Había muchísima gente, todos vestidos con sus mejores galas. La expectativa era palpable y la emoción se podía sentir en el aire. Empecé a buscar un lugar donde pudiera esperar, con la esperanza de ver a Demet. Caminé por el salón, observando a los invitados, tratando de identificar a alguien que pudiera ser de su equipo. La ansiedad crecía a medida que pasaba el tiempo. De repente vi un movimiento, un revuelo. Y ahí estaba Demet, entrando al salón. Mi corazón se detuvo por un instante. Era ella, en persona. Mucho más hermosa de lo que imaginaba. Caminaba con elegancia, con una sonrisa radiante que iluminaba todo a su alrededor. Su presencia era magnética, y todos los ojos se dirigieron hacia ella. Era como ver a un ángel. Intenté acercarme, pero la multitud lo impedía. Había muchísima gente que quería saludarla, hablar con ella, tomarse fotos. Tuve que armarme de paciencia y esperar el momento oportuno. La seguí con la mirada, esperando la oportunidad perfecta para acercarme. Sabía que no podía perderme esa oportunidad. Tenía que entregarle mi regalo, tenía que decirle cuánto la admiraba. Después de un rato, finalmente logré acercarme. La multitud se había dispersado un poco, y me encontré a unos pocos metros de ella. Estaba tan cerca. La llamé, le sonreí, le mostré el cuadro. Y ella me vio. Me miró a los ojos. Sonrió. Y se acercó a mí. No lo podía creer. Demet se estaba acercando a mí. Era un sueño. La emoción me embargó por completo. Mis manos temblaban, mi corazón latía a 1000 por hora. Le entregué el cuadro, le dije cuánto la admiraba, cuánto me gustaba su trabajo, cuánto me inspiraba su personalidad. Le conté lo mucho que había disfrutado de sus series, de sus películas, de sus entrevistas. Le expresé mi gratitud por todo lo que ella hacía. Y ella, con una sonrisa amable y genuina, me agradeció por el regalo, por mi cariño. Me dijo que le encantaba el cuadro, que lo iba a guardar con mucho cariño. Su voz era suave, dulce, encantadora. Su mirada era cálida y acogedora. Charlamos un ratito. Le conté sobre mi canal, sobre mi admiración por su trabajo. Le dije lo mucho que me inspiraba su perseverancia, su humildad, su talento. Y ella me escuchó atentamente, con interés y con cariño. Fue un momento mágico, un sueño hecho realidad. Sentí una conexión especial con ella, una conexión basada en la admiración y en el respeto mutuo. Me sentí tan feliz, tan agradecida. Estaba viviendo un momento que siempre recordaría con mucho cariño. La noche continuó y pude disfrutar del evento, de la compañía de otros fans de la música. Pero la imagen de Demet, su sonrisa, sus palabras, quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Fue una noche inolvidable, una experiencia única, un sueño hecho realidad. Conocer a Demet, verla en persona, hablar con ella, fue algo que me marcó profundamente. Fue una noche mágica, una noche que siempre atesoraré en mi corazón. La noche mágica no solo se trató de conocer a Demet, sino también de lo que representa para mí. Demet es un ejemplo de talento, de perseverancia, de humildad. Su trabajo en la actuación es impecable, y siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí misma. Además es una persona muy cercana a sus fans, y siempre tiene una sonrisa para ellos. Es una gran inspiración, y me siento muy afortunada de poder admirarla. Durante el resto de la noche pude disfrutar de la gala, conocer a otros fans de Demet, y compartir mi alegría por haberla conocido. El ambiente era festivo y la música animaba a todos los presentes. Me sentí muy a gusto, rodeada de personas que compartían mi pasión por Demet. Al final de la noche me sentí completamente realizada. Había cumplido mi sueño de conocer a Demet, y había vivido una experiencia inolvidable. Me fui a casa con el corazón lleno de alegría, con una sonrisa en el rostro, y con el recuerdo de una noche mágica. Hoy, al recordar esa noche, siento la misma emoción que sentí en ese momento. Siento la misma alegría, la misma gratitud. Y como dice el título, la extraño mucho. Muchísimo. No solo por la experiencia en sí, sino también por la persona que es ella. Demet es un ejemplo de talento, de perseverancia, de humildad.
Es una gran inspiración para mí, y para muchas otras personas. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí me gustó vivirla. Espero que se hayan emocionado, que se hayan reído, que hayan soñado conmigo. Y sobre todo espero que les haya transmitido la magia de esa noche. Para resumir un poco, hoy les conté sobre mi noche mágica con The Met of Demir. Desde cómo conseguí la entrada para el evento, hasta el momento en que la conocí en persona y le entregué mi regalo. Fue una experiencia inolvidable que siempre recordaré con mucho cariño. Les hablé sobre los nervios, la emoción, la preparación, y la alegría de conocer a mi ídolo. Ahora, me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Les gustó? ¿Les gustaría conocer a The Met? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Cuál es su serie o película favorita de The Met? ¿Les gustaría que les contara más historias como esta? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y compartir con ustedes sus opiniones. Así que no se queden callados. Comenten. No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, y compártanlo con sus amigos y con otros fans de The Met, para que todos puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, activen la campanita de notificaciones, y estén siempre al tanto de todo lo que subo. En el próximo vídeo puede que les cuente sobre otras experiencias, o sobre mis próximos proyectos. Así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden siempre perseguir sus sueños. Chao, chao.